además esta ley, yo siempre cuento la anécdota que fue una ley muy difícil de sacar adelante. Yo acá, fue una ley que de verdad le metimos mucho ahínco, mucha dedicación, porque como ustedes se podrán imaginar, entregar este nuevo concepto de derecho de insolvencia al ciudadano tenía muchos enemigos. Sí, encontramos un amigo que no esperábamos, que es la DIAN. Sin duda. Y eso me parece muy importante porque cuando tramitamos la 1116, que fue la modificación de la 550, no se permitió que las deudas tributarias entraran en los procesos. Pero con el tema de personas naturales sí lo pudimos hacer. Porque como usted muy bien sabe, la deuda tributaria prescribe los 5 años. Y los mecanismos judiciales, tanto en materia hipotecaria y otros temas, en promedio están durando 4 años. Entonces, muchas veces la gente, cuando tiene sus deudas con el Estado tiene que esperar esos 4, muchas veces 5, 6, 7 años y se prescriben las deudas. Vine hablando con los mismos funcionarios de la DIAN, le comentaban a unos que ellos me dicen, nosotros sabemos que no tienen que pagar, pero si hacemos un acuerdo de pagos con la persona natural, pues es un detrimento patrimonial contra el Estado y nosotros no queremos irnos presos. Así es. Y precisamente esta ley, el acompañamiento de la DIAN, entender que es mejor muchas veces llegar a un acuerdo sencillo. Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, es lo que dicen, ¿no? Permitió sacar adelante esta iniciativa. Yo sé que mucha gente en la asociación bancaria tuvo reservas frente a crear este derecho, pero es un derecho además de un calado muy importante, porque es que Colombia es un país donde todo el mundo tiene una segunda oportunidad. A los paras tienen segunda oportunidad, la guerrilla tiene segunda oportunidad, los narcos tienen segunda oportunidad. Es importante mirar a personas como Teresa Sandoval y decirle, ¿sabe qué? En Colombia los ciudadanos también tienen derecho a una segunda oportunidad. En Colombia nosotros no vamos a rechazar a las personas que tienen un tropiezo en la vida, sino les vamos a dar la mano para que salgan adelante. En la política de emprendimiento lo que más vale no es la persona que nunca ha caído, porque eventualmente va a caer. Lo que más vale es las personas que se cayeron y se pudieron parar. Así es. Y es el principio del derecho a la insolvencia. Nosotros, eso sí, aunque tuvimos un espíritu en el corazón, sí somos conscientes que pueden haber abusos. Sí, sin duda, desafortunadamente, no de este, sino de los distintos instrumentos legales la gente puede abusar, ¿sí? En beneficio de sus propios intereses. De hecho, pues ha sido la preocupación que ha existido con cualquier proceso concursal en las figuras anteriores como en las figuras vigentes, ¿sí? De que se puedan presentar situaciones de abuso, deudores que de pronto recurren a ese mecanismo pues para lograr diferir el pago de sus deudas en perjuicio de los acreedores. Pero aquí estamos partiendo de la base de que el instrumento es realmente para quien lo necesite. Y digamos, acá hicimos un esfuerzo, doctor Salazar, muy profundo para blindar el proceso en lo posible. Con cosas que son de sentido común, por ejemplo, solo lo puede hacer una vez cada 6 años, no se puede hacer todos los años. Los plazos, donde 60 días más 30 renovables. Si dejáramos la insolvencia abierta, pues la gente se queda insolvente de por vida. Encontramos inclusive prácticas como, por ejemplo, que una persona antes de declararse insolvencia se divorcia. La señora o el cónyuge se lleva la mitad de los activos. La persona entra en insolvencia con la otra mitad, pasa el proceso de insolvencia, llega al acuerdo y después se vuelve a casar. Hemos visto una cantidad de, digamos, de artimañas. Todas tuvimos un diálogo muy amable con los contradictores nuestros, pero siempre recogiendo sus ideas para no fomentar la cultura del no pago, para permitir, inclusive en el caso que haya fraude en ese tipo de temas, esto lleva a cárcel, es un crimen financiero, va de 1 a 6 años. Tiene exactamente una consecuencia penal. Para la gente que verdaderamente lo necesita. Claro. No, y de hecho, la ley tiene, yo creo que muchos mecanismos de garantía de que no va a ser mal utilizada. Desde el mismo momento de ingresar a la ley, al mecanismo, al trámite de negociación de deudas, el deudor debe acreditar unos presupuestos que no son fácilmente, digamos, fabricables en un momento dado. Entonces, un deudor tiene que
acreditar que tiene unas obligaciones vencidas, ¿sí? Con 2 o más De acreedores. la relación. Exactamente. Claro. Que tiene Pero ¿por qué que... no hablamos un poquito más de eso? ¿Por qué no le explicamos a nuestra audiencia a alguien que, y esto créanme que vamos a trabajar que muy fuertemente, pero sí, con el presidente Santos para sacar esto adelante rápido, para darle alivio a las víctimas del invierno, a las víctimas del desempleo, a las víctimas de la mala suerte o de los desastres en salud, para sacar esto adelante? Contémosle a los televidentes qué tengo que hacer yo para declarar mi insolvencia. Bueno, básicamente, pues como... ¿A dónde acudo primero? Primero tiene que ir a un centro de conciliación, ¿sí? Bien sea a un centro de conciliación privado, ¿sí? Bien sea al que maneje una entidad pública, bien sea de una universidad, incluso bien sea ante un notario que cumple funciones de conciliador. La figura del conciliador es quien va a orientar el trámite como tal. Tengo que acreditar unos requisitos, sin duda. Yo tengo que acreditar que tengo unas obligaciones vencidas, que tiene un vencimiento superior a más de 90 días, o, en lugar de eso, puedo acreditar que tengo un proceso ejecutivo en contra. El caso de la señora que le escribió a usted, que tiene una demanda ejecutiva en contra, con ese solo hecho, hubiera accedido al trámite de negociación de deudas, ¿sí? Al ir al conciliador tengo que acreditar adicionalmente presentar unos documentos que le da seriedad. Todo único. Exactamente. Y que la deuda sea más del 50%. Que represente más del 50% y de ese más del 50% y se excluye para efecto de determinar esa base las obligaciones con vinculados, es decir, con parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, con el cónyuge o con empresas controladas por esto. Esos no se toman en cuenta para efecto de determinar la base del 50%. ¿Por qué? Pues sencillamente pues para evitar que eventualmente se puedan crear pasivos para acreditar unos requisitos ficticios que podrían ser, ¿no? Entonces la ley, de manera muy seria, diría yo, de manera muy protectora de los acreedores, digámoslo así, le señalan esas limitaciones al deudor, ¿sí? Al entrar yo al proceso de insolvencia, también tengo que presentar de qué manera yo voy a cumplir mis obligaciones. Tengo que presentar una propuesta en la que, de manera anticipada y de manera muy seria y de manera muy razonable, indique yo de qué forma, ¿cómo voy a pagar? en qué términos, cómo voy a pagar, ¿sí? Obviamente tengo que acudir a un contador público independiente quien avale cierta información, que avale, por ejemplo, que sí cumplo los requisitos de ley, o si soy un trabajador independiente, pues que me acredite cuáles son los ingresos. Recordemos también que cuando yo entro en insolvencia, se suspenden los procesos judiciales. Que ese es el gran beneficio. Y el pago de intereses también se suspende, los intereses de mora. Exactamente. Es que el beneficio que tiene... Para darle ese oxígeno a la persona, que pueda alzar la cabeza. Es darle un escenario donde pueda negociar tranquilamente. Con todo el mundo. Con todo el mundo, porque si no existiese este régimen, ¿qué ocurriría? Que cualquier acreedor sencillamente va y demanda, ejecuta, embarga, y obviamente en esa condición el primer acreedor que acudió a la vía ejecutiva es el que finalmente terminaría pagándose, en perjuicio del deudor porque no atiende todas sus obligaciones, y en perjuicio de los demás acreedores porque no tendrían la posibilidad de hacer. Con la ley 1380, con este mecanismo, es generar un escenario para que todos los acreedores, bajo un criterio de igualdad todos, ¿sí?, puedan entrar a negociar cómo va el deudor a atender las obligaciones con ellos, logrando la suspensión de todos los procesos. Para llegar a acuerdos se requiere 50% más 1. La mitad más 1, exactamente. El acuerdo se entiende aprobado si lo aprueban un número plural de acreedores que representen por lo menos la mitad más 1 de los votos reconocidos en ese momento, ¿sí?, el valor de las acreencias. Y el acuerdo tiene unos efectos vinculantes en el sentido de que lo aprobado con esa mayoría obliga y vincula a todos los acreedores, al 100% de los acreedores, indistintamente de que no hubiese participado en la negociación o que habiendo participado se hubiera opuesto al acuerdo como tal. Pero si obtiene esa mayoría, ese voto mayoritario, todos lo tienen que acatar. Es una regla para todos. Todos se dan
Todos, pues, digamos, todos aceptan las condiciones que acuerden, porque las condiciones las acuerdan todos. Y se vota con la proporcionalidad de las deudas. Y hay unas reglas que hay que atender, que hay que atender las obligaciones de acuerdo con unas prelaciones de ley, que tienen que ser generales, es decir, cobijar a todos los acreedores y no solamente a unos, en fin. Hay una serie de mecanismos que protegen. Cuando se logra la aprobación del acuerdo, entonces el proceso que se suspendió cuando se produjo la admisión al trámite, continúa suspendido, ¿sí? Y mantiene suspendido el proceso ejecutivo que existía contra el deudor antes de la iniciación del trámite de negociación de deudas. Pues muy bien, doctor Jaime Salazar, le agradecemos mucho, le agradecemos el Instituto Colombiano de Derecho Concursal, y le queremos mandar un mensaje a los televidentes frente al tema de la insolvencia. La insolvencia, el primer gran derecho económico que van a tener los colombianos en mucho tiempo. Es el derecho a tener un tropiezo, el derecho a una segunda oportunidad. El hecho que hemos tenido retos, que hemos tenido dificultades en su reglamentación, que se haya demorado, no significa que no sigamos con un compromiso mayor. Nada que valga la pena es fácil. Vamos a seguir trabajando, luchando para que se reglamente, para que perdamos la pereza y le demos una solución, no solo a las miles de personas que sufrieron con el invierno, sino a muchos colombianos que pueden simplemente tener una racha de mala suerte, tener ganas de ponerse al día, quieren pagar sus deudas, pero necesitan un salvavidas. Muchas gracias. Bueno.